Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar la experiencia de aprendizaje número 5 y en comunicación nos corresponde la actividad número 2. El título de nuestra experiencia es Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. ¿De qué situación partimos? Bueno, acabamos de conmemorar nuestro bicentenario de nuestra vida republicana, pero también es importante que nosotros seamos ciudadanos y ciudadanas con capacidad de reflexión, de participación, de crítica. Entonces, es importante reafirmar este compromiso y ejercer nuestros derechos al acceso de recursos básicos como es el agua, que es un recurso muy importante para todos. Entonces, ¿de qué manera o qué acciones nosotros podemos desarrollar para ejercer estos derechos y cómo acceder y usar este recurso básico como el agua? El reto, entonces, es las acciones que desarrollaremos para ejercer nuestros derechos, cómo acceder a ello, cómo usar esos recursos básicos para que al final ustedes puedan dar a conocer esas acciones a través de un discurso. Hoy vamos a leer y reflexionar sobre el impacto de la escasez del agua. La competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna y los criterios de evaluación será que identifiques la información del texto, identificar también, explicar acerca del tema y cuál es el propósito comunicativo del texto narrativo y expositivo, establecer las relaciones de semejanzas entre ambos textos y opinar acerca del contenido de ellos. Aquí podemos observar dos imágenes. En la primera observamos que eh, están con sus baldes vacíos y en la segunda observamos eh, un caño que está conectado a un cilindro y no hay agua. Ante ello, ¿quiénes son los protagonistas de las imágenes? Bueno, aquí podemos observar a niños, madres de familia, jóvenes, señores. ¿Cómo crees que se siente? Si estamos observando que no hay agua, los baldes están vacíos, el caño, aquí no hay agua, ¿cómo crees que se siente? Tienen un problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? El problema es la escasez del agua. ¿Cómo se sienten entonces? Frustrados, tristes, ¿verdad? ¿Y qué opinas acerca de la problemática reflejada? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Debes colocar y debes dar a conocer tu opinión. A continuación, vamos a leer dos textos acerca del poder del agua de la Muyuna y en Lima millones de habitantes se enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Para ello es importante utilizar las estrategias de lectura como es el subrayado, el sumillado o también notas al pie del texto. Bien, en el texto, en Lima millones de habitantes se enfrentan al coronavirus con escasez de agua. Vamos aquí a describir cuál es la problemática del agua abordada en el texto. Aquí tenemos el texto, vamos a observar, eh, vamos a identificar algunas ideas principales para poder identificar la problemática. A ver, nos dice que cerca de un tercio de 10 millones de habitantes en Lima deben enfrentar la pandemia del coronavirus con graves deficiencias. ¿Cuáles son esas deficiencias? De agua y desagüe. Ahora, la pandemia tiene el 70% de casos en la capital y también en el puerto del Callao, donde en muchas zonas existen condiciones sanitarias difíciles por la escasez crónica de agua, que impide cumplir con protocolos de bioseguridad. Eh, claro, nosotros sabemos que para cumplir con estos protocolos de bioseguridad es indispensable el agua. Entonces, miren cuál es la consecuencia también de esto, ¿no? De la escasez del agua con la pandemia. Ante ello, solamente leyendo estos dos párrafos, nosotros podemos un poco avisorar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la problemática? La problemática es la escasez del agua que impide cumplir con los protocolos de bioseguridad ante esta pandemia. ¿Ya? Entonces, de esta manera tú vas a ir leyendo cada uno de los párrafos
y vas a ir identificando las ideas principales para poder eh, completar la pregunta. ¿Ven? Aquí, la pregunta que dice, describe la problemática, ¿no? Ya eh, de manera de resumen, te he dicho, sin embargo, tú vas a eh, agregar cierta información adicional. Bien, en la segunda pregunta, acerca del otro texto, el poder del agua, nos dice, ¿qué afirmaciones sobre el agua potable se puede extraer del texto? Es importante leer el texto, pero, eh, a ver, vamos a ver de qué trata. De manera resumida, el texto trata de un joven extranjero que bebió el agua del chorro natural de la Muyuna. A pesar de que María, una de las mujeres que lavaba ropa en el lugar, le comentara que quien la bebe se queda en esa tierra. Tras ello, el hada protectora y madre del chorro de agua apareció y le dijo que él se casaría con María. Y efectivamente se sintió enamorado y le pidió inmediatamente matrimonio a la joven. El hada los casó y desapareció. Entonces, miren el poder que tenía ahí el agua, eh, ¿no? Con este joven que una vez que lo bebió se quedó ahí. Asimismo, aquí nos dicen, nos hablan de la muyuna. ¿Qué cosa será la muyuna? Bueno, vamos a leer aquí este párrafo que es muy importante. Moyobamba no tenía agua potable como hoy en día, pues para su uso doméstico tenían que cargar en latas especiales desde los chorros naturales como la Muyuna. O sea, era un lugar donde pues salía el agua. La Muyuna, Carapina o Chupaderos, que había en el barrio de Yuichuicucha, donde además las guambras se reunían a lavar la ropa de sus yuyitos, etcétera. Bien, entonces, ¿qué afirmaciones nosotros podemos extraer frente a lo leído? Obviamente tú vas a leer todo, cada uno de los actos y vas a encontrar más afirmaciones para poder completar. Una de las afirmaciones podemos decir que el agua es un recurso muy importante. Sin embargo, en Moyobamba, hace mucho tiempo, no tenían acceso al agua potable. Otra de las afirmaciones podemos decir que los pobladores de otras regiones valoran mucho el agua, ¿no? Porque el uso de esto, de, del agua, mucha gente se reunía, nos dicen, a lavar la ropa, ¿verdad? Eh, y, y le daban un valor. ¿Por qué? Por la misma situación en la cual ellos estaban viviendo. Entonces, hasta ahí ya tenemos dos afirmaciones. El valor que tiene el agua, porque es un recurso muy importante. Otra afirmación es que no todos los pueblos tienen este recurso de agua potable, también es otra afirmación. Y luego tú vas a completar con otras afirmaciones más. Son 5 afirmaciones que debes de completar. Bien, ahora vamos a relacionar ambos textos. ¿Cuál será la importancia del acceso del agua potable? En el poder del agua de la Muyuna, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es importante el agua? Porque el agua servía como, ¿como qué? ¿Cómo que servía el agua? Entonces tú completas, ¿ya? Igualmente aquí, ¿cuál es la importancia del acceso al agua potable? Recuerda que hablábamos eh, de las deficiencias, de la problemática del agua junto con la pandemia. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que el agua es un recurso muy importante para cumplir con los protocolos de bioseguridad. Entonces, ya tenemos aquí una idea y en la siguiente tú ya tienes que completar. Bien, ¿cuál es el propósito de cada uno de los textos leídos? ¿Cuál será el propósito del poder del agua de la Buyuna? ¿Cuál es el propósito de en Lima millones de habitantes enfrentan la escasez de, del coronavirus del agua? ¿Cuál será? Ahora, a ver, vamos a, para ello es importante revisar tus apuntes para que tú puedas completar cada uno de ellos.
Asimismo, también, ¿qué semejanzas se pueden extraer del texto? ¿Cuáles son las semejanzas que al momento de leer has podido encontrar? De repente alguna idea que se repite en los dos, entonces las vas a escribir, ¿ya? Por último, ¿crees que el problema del acceso del agua eh, alcanza a otras regiones del Perú? Si bien es cierto, en el poder del agua de la Muyuna, el problema eh, era en Moyobamba. Sin embargo, este panorama se repite en muchas regiones del Perú. Ahora, igualmente, aquí en Lima, millones de habitantes también, ¿no? Nos muestra que el problema, la falta de acceso de agua, no solamente se da en Lima, sino también Lima, a pesar de ser la capital. Ahora vas a argumentar y opinar. A partir de los textos leídos, escribe dos razones por que las personas deben tener acceso al agua potable. Dos razones, escribes por qué es importante tener acceso al agua potable y luego opinas acerca de la problemática del agua en el Perú y en el mundo. Dos opiniones, ¿ya? Luego te vas a autoevaluar de acuerdo a lo que has respondido.